Benvinguts al Pacte, benvinguts a la Festa de la Democràcia, que tindrà lloc en el Festival Russafa Escènica del 20 al 30 de setembre a l'Sporting Club Russafa, del barri de Russafa, com no, al carrer Sevilla número 5. Us esperem que gaudiu, que voteu i que trieu la versió de l'obra que més us agrada. Ja ho veiem tots els representants de la primera força més el consentiment de la tercera. Vaig aquí. Bé, ho acceptes. Encara que jo podria fer el mateix amb els seus cabells, sembla que portin una bufeta al cap. Quina falta de respecte. Això dic, he arribat últim, però no m'he perdut res de la reunió, no? El pacte es el pacte, un pacto político entre diferentes fuerzas políticas que quieren desbancar al partido que en teoría ha ganado las elecciones, pero que saben que entre ellos pueden sobrepasar en votos y quieren reunirse y quieren hacer un acuerdo para intentar formar gobierno. Esto puede sonar a algo parecido a algo que haya pasado recientemente o no. Esto surge para el encuentro de dramaturgias europeas que se hace en Valencia en diciembre. Entonces yo hice primero una obra corta y se hizo la lectura, se publicó la obra y luego cuando surgió la posibilidad dijimos, bueno, después de 2 años de Joc de Xiquetes que está yendo muy bien, vamos a probar a hacer algo nuevo. Y entonces fue cuando salió del cajón el libro y dijimos, vamos a ampliarla, vamos a seguir apostando por lo nuestro y redoblando todavía más la apuesta. Contamos con una de las actrices, porque Gemma entró hace 1 año, entró en Joc de Xiquetes y ahora se viene aquí también al Pacte. Más que nada porque necesitábamos 2 perfiles que se asemejasen por edad, bueno, por edad igual no, pero que se acercasen a estos cánones de políticos de la vieja política y de política de los nuevos, ¿no? de los progres, de los que hacen algo diferente. Y entonces buscábamos unos actores valencianos que, bueno, pues que hubieran trabajado con nosotros o que los conociéramos y que sabíamos que iban a responder muy bien a la forma de trabajar de Buyanga. Con Gemma no habíamos tenido la oportunidad de trabajar como trabajamos con los actores de Joc de Xiquetes al principio. El proceso de creación con Gemma fue 3 días para hacer una sustitución y entonces hemos dicho, bueno, vamos a contar con ella y vamos a contar con Vicent Pastor, que precisamente lo conocimos aquí cuando estrenamos Joc de Xiquetes porque él estaba con el Sin Descens haciendo No Som Ningú y él también estuvo en las lecturas dramatizadas de este encuentro de dramaturgia y ahí salió que le interesaba la obra tal y dijimos, oye, pues quizá ellos son los más indicados para hacerla. Y luego, por supuesto, Joc de Xiquetes sigue rodando y, por supuesto, pues bueno, pues están los actores, pero que además nuestros actores tenemos la maravillosa suerte de que están o que van a trabajar para otros proyectos, tanto públicos como privados, y eso nos alegra un montón. He nombrado a Vicent y a Gemma, que son los protagonistas de la obra, y luego está Luis Chover, que decidimos, digamos, hacer una apuesta, digamos, por caras jóvenes. Él está terminando ahora la Escuela Superior de Arte Dramático y lo conocíamos, lo habíamos visto, algunos de sus profesores nos había invitado a clases y habíamos podido ver la cantera, ¿no?, que está a punto de salir y dijimos, para el perfil que necesitamos, que es, digamos, como el organizador de todo este evento, el becario, buscamos un perfil así y vimos que el chaval pues que tenía aptitudes y adelante con él. Pues la duración depende del público. La duración depende del público porque hay 3 versiones diferentes de la obra. En un momento de la obra se deja que el público elija, no voy a decir cómo, pero que elija 3 versiones y dependiendo de la versión que elijan tendrán, pues verán 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, más o menos. Más o menos. No sé, no sabemos exactamente porque todavía no estamos ahí a punto de estrenar y todavía no la hemos probado con un gran público. Sí que hemos hecho ensayos con amigos, pero calculamos que esa es más o menos cómo se movería el tiempo. Hemos redoblado la apuesta porque si en Joc de Xiquetes, en Maruska, en El Sueño de las Galaxias, que han sido todo lo que viene por detrás, Joc de Xiquetes invitábamos como si fueran unos familiares, unos padres de unos niños en una escuela.
Aquí invitamos al público, a una parte del público, como representantes políticos y a otra parte del público como prensa. Nadie se salva. Nadie puede decir yo no juego. Hay que participar en la medida que tú quieras, por supuesto. Aquí nadie se obliga oye, tú vas a hacer esto, sino que, bueno, pues, si tú quieres participar más podrás, si quieres menos, pues te pones en un rinconcito, no dices nada y ya está. Aquí no obligamos a nadie. Y la apuesta es en que esta vez el público puede elegir qué versión quiere ver de la obra. En Joc de Chiquetes había un final que es el que era. Y te gustaba, no te gustaba, querías saber más o querías saber menos. Aquí puedes elegir. Y eso lo tiene la palabra del público. Los actores están preparados para hacer 3 textos diferentes y solo queda que el público vote. Yo ya me estoy acomodando en la parte de autor y director. Bueno, creo que hay muchos actores muy válidos de mi perfil solo en Valencia. Y bueno, pues el destino, por decirlo de alguna manera, o se me han abierto más caminos por este lado, por el lado de la dramaturgia y la dirección, que por la autoría, actuar. Pero también es verdad que no me gusta estar dirigiendo y al mismo tiempo estar actuando. Creo que es algo muy complejo, que igual llega un momento que me dé la volada y diga, sí, voy a hacerlo. Lo he hecho, o sea, lo he hecho en el infantil que teníamos, en El sueño de las galaxias, pero en un trabajo más colectivo. Aquí que es de, el texto va por aquí, esto es así, esto es así. Aunque haya habido una creación colectiva, creo que es muy importante que haya una figura externa que guíe y los actores que tengan su responsabilidad. No mezclar las cosas. Venimos de una temporada que ha sido como subir la cresta de la ola y ahora como los surfistas hay que mantenerse porque si no vemos que puede bajar la ola y nos encontramos con la arena. Bueno, pues sí, yo creo que he tenido mucha suerte porque ha coincidido en todo bueno, que se han fijado en mi trabajo. Por supuesto hay trabajo, no solo suerte, hay mucho trabajo por detrás. Y bueno, y ahora es todo lo que venga, estudiar, a ver cómo se puede hacer, idear nuevas propuestas. Ahora está el pacte, pero bueno, Buyanga no está cerrada ahora mismo a solo esto, sino vamos a intentar aprovechar ese Max o esos premios que yo tengo de dramaturgia. Y lo mismo por mi lado, o sea, con la ESA de Valencia ahora les acabo de entregar un texto de Tirant lo Blanc para montar final de carrera. Y bueno, pues así estoy haciendo cosas. En la que ganó en el torneo de dramaturgia ahora estoy volviendo a retomarla, ampliándola y arreglando algunas cosas para ver si en algún futuro alguien la quiere hacer. Y luego ya proyectos pues como docente y como lo que sobrevivimos realmente, porque con la compañía solo es muy difícil. Nosotros cuando dijimos de montar una obra nueva dijimos, podemos optar a más sitios que cuando empezamos, ¿no? Pero lo que tiene Rusa Fasénica es que te da la oportunidad de estar 2 semanas ininterrumpidas, con público asegurado, más o menos, pero tienes un público asegurado, con un caché, bueno, el que tiene que ser para un festival de esta envergadura. Y luego, pues bueno, pues de aquí pueden salir muchos más bolos porque el festival invita a programadores, nosotros invitaremos a programadores y eso muchas veces lo que nos encontramos, por lo menos en Valencia o alrededores, es que tienes un día o un fin de semana de funciones y estrenar de esa manera como que es un poco frío. Aquí por lo menos tenemos 12 funciones, luego evidentemente tendremos un parón, pero por lo menos la habremos rodado lo suficiente para decir esto es un producto acabado, bienvenidas sean las propuestas. Y luego también es verdad que Rusafa Escénica con Maruska nos fue muy bien, quisimos repetir, nos dieron la oportunidad de hacer un bosque, hicimos Joc de Chiquetes y ahora este año pues dijimos vamos a volver a presentarnos, no sabíamos si, bueno pues ya llevábamos unos años, no sabíamos si nos cogerían o no, pero bueno, han valorado bien la propuesta, les ha encajado con el tema de este año. Bueno, ya ves, ruidos, los políticos son expertos en hacer ruidos y dijimos, es que este es nuestro barrio de estreno, no nos podemos ir ahora a otro sitio, siempre que tengamos la posibilidad
y que comprendemos que esto es un festival para compañías sobre todo emergentes y que llegará un momento que tengamos que decir, bueno, pues hasta aquí. Pero estamos muy contentos de poder estar un año más. La obra ya está, para que no pase como Joc de Chiquetes, que tenemos 3 versiones en escuela, en sala y en teatro, sino que la obra está preparada para la italiana. Habrá una parte del público que es la prensa, que está sentada como unos espectadores en la grada, y otra parte del público que estará sentada encima del escenario, pero que les trataremos estupendamente, que no tengan ningún tipo de miedo, que no es nada. Entonces la obra, tal cual salga de aquí, evidentemente siempre pueden haber retoques, ¿no?, a la hora de ir a un teatro, pero está hecha ya para rodar. Tú has comenzado diciendo como profesional del sector. No sé si decirte que lo soy, porque claro, cobrar dado de alta con contrato, mi compañía, y porque nos lo gestionamos nosotros. Pero es muy difícil todavía decir con la boca bien abierta profesional, porque bueno, venimos de lo que venimos, y sí que es verdad que la precariedad todavía continúa. Lo que pasa es que sí que se está viendo un cambio, por lo menos programación de teatro público parece una programación de teatro público, parece que no quieran hacer competencia al teatro privado, que eso es lo más sano que pueda haber, que el teatro privado haga sus cosas y el público haga sus cosas. Que el teatro público está apostando por gente de la tierra, tanto autores como directores como actores, y que eso yo creo que se va a notar. Y luego también tenemos la televisión pública, que también está apostando por lo mismo, y eso va a hacer que si antes era un 5%, estoy hablando por hablar, un 5% los que estaban trabajando, ahora igual podemos apostar para un porcentaje más elevado. No sé hasta qué punto todavía, porque ahora es cuando se está viendo el cambio, después de unos años de hacer fuerza para cambiar y que se está limpiando las instituciones, o simplemente se están viendo nuevos modelos de trabajo. Vemos que ahora el camino, digamos, está iniciado y parece que el futuro es prometedor. Pero ya te digo, estamos en el inicio y ya veremos. Ya veremos. Yo creo que vamos por buen camino. Pero no puedo aventurarme a decir, chica, como a esto nunca, no. Esto es lo que hay hoy, vamos bien, esperemos que mañana vayamos un poquito mejor y que no tiremos ningún paso atrás. Y que si es para tirar un paso atrás, que sea para tomar impulso para llegar a sitios mejores.